Buenos días. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Desafiante y una oportunidad más de recibir la bendición del Señor a través de la propuesta que nuestros hermanos comparten con nosotros, ¿verdad que sí? Siempre todo aquello que provea edificación será algo que seguramente el Señor trae para nosotros como iglesia para poder seguir creciendo en esa dinámica del continuo crecimiento al que el Señor nos ha llamado. Mi nombre es Jorge Elías Sánchez, soy pastor y misionero ecuatoriano, radico aquí en Costa Rica. El próximo mes voy a cumplir ya 2 años de estar en esta bella tierra de Costa Rica. Creo que algunos acá somos extranjeros. ¿Quiénes son extranjeros aquí? Hay varios, extranjeros y advenedizos, pero bien recibidos, ¿verdad que sí? Damos gracias al Señor. Para mí es un privilegio compartir con ustedes esta mañana. Recibí la invitación de uno de los miembros del equipo organizador, Juan Carlos. Él es el representante legal de un ministerio que seguramente ustedes conocen como la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, hoy mejor conocido en el mundo entero como Cru. Hace unos años hicimos un cambio en nuestra imagen corporativa, mas no ha cambiado nuestra misión. El llamado que el Señor le ha hecho a la Cruzada Estudiantil a través de la vida de quien fue el presidente y fundador, el Dr. Bill Bright, que seguramente ustedes han podido leer o escuchar o tener alguna relación con el ministerio a lo largo de más de 6 décadas de servicio a la comunidad cristiana y al mundo entero, ¿verdad? Yo tengo más de 16 años sirviendo con Cru desde mi país, en Ecuador, la bella ciudad de Guayaquil, una ciudad que fue bastante golpeada al inicio de esta pandemia por el virus, bastante golpeada. Hace unos días atrás en una conferencia comenté que muchas veces me encontré en mi casa llorando, lleno de miedo, lleno de preocupación. Quizás no por lo que pasaba aquí, porque aquí en Costa Rica hasta recientemente, las últimas semanas o el último mes, que ha habido un incremento en esta situación, pero por muchos meses no pasó mayor cosa. Pero en Guayaquil era desde los primeros días, a la quincena de marzo, que empezaron a haber datos e información totalmente que lo dejaban a uno sin palabras, básicamente. Muy duro, muy fuerte. Yo perdí muchísimos amigos. Le comentaba ayer a alguien, para que tenga una idea, por la oportunidad de servir al Señor, siempre invitado a predicar a muchas iglesias, y hubieron iglesias en Guayaquil que, si hoy yo voy, y espero volver a este fin de año, ayer recibimos una buena noticia de que ya Copa estaba abriendo varios vuelos, así que vamos a ver si podemos regresar a final de año a casa a visitar a la familia. Si yo voy a visitar alguna de esas iglesias que me inviten o los voy a visitar, posiblemente hay muchos de esos hermanos a los que abrazaba, a los que saludaba, ¿verdad? A los que siempre se te acercaban para decir: hermano, estoy orando por ustedes en Costa Rica, que Dios los use, que hoy ya no lo van a poder hacer, porque partieron con el Señor. Y eso ha dejado una serie de desafíos para la iglesia, que es el tema que me invitaron a compartir con ustedes esta mañana. ¿Cuál es la iglesia post-COVID? Posiblemente eso es una realidad para los países que ya van saliendo de la llamada cuarentena producida por la pandemia, mientras que para otros no es todavía una realidad tan práctica, porque todavía por la situación que se está viviendo siguen bajo determinadas restricciones. Pero creo que todo esto nos ha llevado a pensar cómo seguir sirviendo, cómo mantenernos firmes en la misión del Señor a pesar de las dificultades que hemos enfrentado y de las dificultades que en el futuro vamos a enfrentar, porque el Señor nos anticipó, ¿verdad?, que todas estas cosas iban a acontecer antes del cumplimiento de los tiempos finales y de cada una de las profecías escritas en la palabra. Así que quiero invitarles a tomar su Biblia en el libro de 1 Tesalonicenses. Hoy, con más fuerza que nunca, puede usar su tablet, teléfono, ¿verdad? Si hay algún hermano de la vieja escuela que trajo su Biblia, que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Los hermanos post-COVID
con más fuerza usen su teléfono, su computadora, su tablet. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 2 al 10. Esto de las pandemias, esto de las crisis no es nuevo, ¿verdad? Es algo que la iglesia ha vivido desde siempre. Históricamente el pueblo de Dios siempre ha estado enfrentando crisis, ha estado enfrentando dificultades. Y la iglesia en Tesalónica, esta ciudad capital de la provincia romana de Macedonia, allá en lo que hoy conocemos por la región de Turquía, también enfrentó un momento de crisis. Y Pablo, escribiéndole una carta a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, nos dice lo siguiente. Voy a leer una versión que a mí me gusta personalmente, la traducción del lenguaje actual, y dice así: siempre damos gracias a Dios nuestro Padre y en nuestras oraciones les pedimos que los ayude. Sabemos bien que en todo lo que hacen ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Y aun cuando sufren, se mantienen firmes esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará. Hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Cuando les anunciamos la buena noticia, no solo lo hicimos con palabras, al contrario, cuando estuvimos entre ustedes dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo, no solo en esas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros les digamos nada más, porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. Los estudiosos, y aquí estamos en una institución de formación bíblica y teológica de liderazgo, dicen que esta es la cita más antigua de los escritos de Pablo sobre tres cosas que son características de su mensaje. La fe, como lo expresa los versículos iniciales, cuando dice ustedes muestran su confianza en Dios o muestran su fe en Dios. La segunda expresión característica del mensaje esperanzador del Evangelio por parte de Pablo, el amor, porque ellos también mostraban su amor por el Señor aún en medio de las dificultades que estaban enfrentando. Y tercero, la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de esa redención eterna en Cristo Jesús, la esperanza de la venida del Señor, la esperanza de la eternidad juntamente con Él en gloria. Así que este mensaje es el mensaje que quiero compartir centralmente con ustedes al pensar en esta idea de cómo va a ser la iglesia o qué debe hacer la iglesia post-COVID-19. ¿Cómo podemos seguir manteniéndonos firmes en esas tres cosas? En nuestra fe, en el amor y en la esperanza. Y que ese sea el mensaje de la iglesia. Una iglesia que sigue comunicando, que sigue predicando la fe en el Señor como el elemento esencial de la comunión del hombre con Dios y del propósito de Dios con el hombre. El amor, ese amor que nos ha salvado y que nos ha redimido a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y que es el elemento que nos hace amar en medio de la diversidad que hoy enfrentamos. En medio de todas las distancias que los seres humanos podemos construir en diferentes líneas, el amor de Dios es algo que, dice la Escritura, nos constriñe, nos une, nos acerca. ¿Para qué? Para compartir la esperanza que nosotros tenemos. Dice Pedro en su carta, ¿verdad? Podamos presentar defensa ante todo aquel que demande razón, ¿de qué? De la esperanza que hay en nosotros. ¿Y cuál es la esperanza que hay en nosotros? Jesucristo. No hay otra esperanza. Hemos visto durante este tiempo cómo quienes menos pensábamos han levantado su mirada a los cielos para poder tener un deseo o mostrar un anhelo de esa esperanza que pueda ayudarlos en los momentos más tristes o más oscuros que hayamos podido enfrentar o de los que puedan venir por delante. Ahora,
Cuando uno piensa en lo que ha acontecido ahora, una de las primeras ideas es cómo la gracia del Señor nos ha interrumpido de manera especial o sobrenatural. La gracia de ser interrumpido. Hace unos años atrás conversé con una persona que padecía VIH, SIDA. Y esta persona, hablando acerca de su situación, y después de contar cómo a través de relaciones pasajeras, nada profundas, muy libertinas acerca de su sexualidad, contrajo el virus. Y él decía o declaraba: convertirme en VIH positivo fue lo mejor que me ha pasado. Fue lo que expresó. Convertirme en VIH positivo fue lo mejor que me ha pasado. No podía imaginarme poder decir tal cosa si me pasara lo mismo. Pero su vida, producto de esa enfermedad, había sido mejorada por causa del virus que ahora estaba en su cuerpo. Al ser interrumpido, él había tenido la oportunidad de conocer y de experimentar al Dios Todopoderoso de forma real. Había empezado a experimentar su misericordia, y eso lo llevó a una nueva honestidad. Eso lo llevó a desarrollar una nueva integridad y a nuevas posibilidades para una buena relación de forma correcta con una persona del sexo opuesto. COVID no es lo mismo que el VIH. El VIH interrumpió la vida de cierto grupo de personas y tomó años hacerlo. Pero el COVID interrumpió la vida de todo el planeta con una velocidad asombrosa. Ahora, ¿qué cosas son las que ha interrumpido? Para dar algunas generalidades. Ha interrumpido los estilos de vida disfuncionales, mostrándonos que no necesitamos consumir tanto, mostrándonos que viajar al trabajo todos los días no es necesariamente algo que todos precisemos hacer, porque hoy estamos trabajando desde casa. Practicar el turismo exploratorio, freír el planeta con el uso de combustibles fósiles y de los aviones, es algo que también ha sido interrumpido. El año pasado, para darles una idea, yo vine aquí a Costa Rica porque aquí funciona de manera virtual la sede de CRU, de Cruzada Estudiantil para toda América Latina y el Caribe, y hace 2 años nos encomendaron la dirección de un área que era nueva en CRU, que es el movimiento de plantación de iglesias de la Cruzada, y con mi esposa tenemos el desafío y el honor de dirigir este departamento en organización para toda la región. Y el año pasado, si yo me pongo a contar los días que estuve en Costa Rica, llego a contar 2 meses del año. Es decir que 10 meses del año, de diferentes formas, estuve viajando por todos lados de la región y en otras partes del mundo, por los desafíos y las demandas que el rol representa. 2 meses. Así que cuando he estado aquí 6 meses, es el mayor tiempo que he vivido en este país en los últimos 2 años. Porque todo nos detuvo. Ha ayudado también a que las personas con adicciones se detengan un poco. Especialmente ayudó esta interrupción a que las personas sin hogar rompan sus hábitos acerca de esa realidad en sus vidas, a que sean mirados, a que sean ayudados o atendidos de una forma distinta a la que la sociedad lo estaba haciendo. Ha abierto el espacio doméstico para que los hogares se vuelvan un lugar de encuentro con lo sagrado, y donde la iglesia pasó de estar en los templos ahora a volver a estar en las casas, como dice el texto bíblico del libro de los Hechos. Y finalmente, algo que ha sido muy particular en la mayoría de países es que la tasa de suicidios en algunos países cayó o decreció drásticamente, y en América Latina en muchos lugares disminuyeron los homicidios y los actos de delincuencia por meses. Porque claro, nadie podía salir. Había, en mi país, por lo menos en muchos países, ustedes no conocen esa figura aquí en Costa Rica, pero había toque de queda. Habían militares y policías con los únicos que podían transitar o circular por las calles. Hubieron días de cuarentena total, es decir, que usted no veía nada, nadie podía salir o transitar por las calles, solo veía militares. Eso es una figura que aquí en Costa Rica, por la política de esta nación, no se da, y se han dado las restricciones. Pero siempre veíamos a alguien por ahí corriendo, o en bicicleta, o caminando, o saliendo a hacer compras. En otros países nadie pudo hacerlo, así que los delincuentes no tuvieron a quien robar, los narcotraficantes no tuvieron a quien venderles sus drogas,
los criminales no tuvieron a quien asesinar. Nada de eso aconteció por meses. Lo único que nos estaba afectando era este virus. Sabíamos que había una alternativa a la forma en que vivimos nuestras vidas. Tuvimos que ser interrumpidos y ahora sabemos que podemos vivir una vida más lenta, más cerca de nuestras familias, de nuestras comunidades, una vida más cercana a la naturaleza, una vida más cercana a Dios. Ahora, esta pandemia nos ha permitido ver cosas que estaban antes en las sombras. Hay otro tipo de gracia más costosa que viene con la interrupción que estamos mencionando y que nos obliga a mirar cosas que a menudo preferimos no mirar y que por mucho tiempo la iglesia no ha querido mirar. Y ahora sabemos que podemos hacerlo. Hoy hay tanto que ni siquiera antes queríamos ver lo que hoy sí lo podemos ver. Y el COVID lo que hizo fue darnos un pequeño empujoncito para que lo viéramos. Y le quiero mencionar 4 cosas que están en las sombras y que hoy la iglesia ha empezado a ver y que la iglesia post-COVID debe ver con mayor fuerza. Y la primera cosa que está entre las sombras es la desigualdad. Hemos estado muchos encerrados o ha habido personas que han estado encerrados y que tienen una gran diferencia unos con otros. Hay quienes han estado encerrados en una casa grande, con un gran jardín para caminar, para ejercitarse, para jugar con sus hijos. Hay quienes han tenido la oportunidad de tener una farmacia cerca, han tenido acceso a comida decente, han tenido el cuidado de una comunidad sólida alrededor de ellos. Pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden educar a sus hijos hoy en casa porque no tienen una computadora? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden educar a sus hijos hoy en casa porque no tienen wifi en sus casas? Y que el poner un servicio de internet en sus casas incrementa el costo en sus presupuestos. Y si no estás produciendo porque no estás podido trabajar o ha sido reducido tu horario laboral y por ende tu salario, o has perdido tu empleo en este tiempo, ¿cómo ponemos el servicio de internet para que los hijos puedan estudiar en casa? En muchos países hay planes que empiezan a hablarse y a ejecutarse para que puedan volver los niños a las clases presenciales. En mi país hay una gran discusión esta semana porque el Ministerio de Educación Nacional quiere hacer la implementación de un plan piloto para ello. Pero ¿cómo un alcalde, o en este caso una alcaldesa, puede dar permiso para una situación como tal después de que más de 11.000 personas murieron en una ciudad? ¿A usted se le ocurriría como político volver o a implementar un plan de ese tipo cuando ha habido tanto dolor y tanta muerte? No. Así que la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, ha dicho, mire, la ministra haga su plan donde quiera, pero en esta ciudad los niños no vuelven hasta marzo del próximo año. Entonces necesitan internet en casa, necesitan computadoras. ¿Quién le da esas computadoras a la gente que es pobre, que no tiene la capacidad para comprarlas? ¿Quién le da el internet a esas personas que no tienen capacidad? Entonces, algo que ha estado sucediendo y que no veíamos es que hay mucha desigualdad en este mundo. La pregunta es cómo la iglesia puede responder y entender o llevar una respuesta de esperanza a esa desigualdad. Una segunda cosa que está entre las sombras es la raza. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Sí, en medio de la pandemia de repente la atención se centró nuevamente en los problemas raciales producidos por la esclavitud y su legado en naciones como Estados Unidos, Inglaterra y en otras partes del mundo. Un tema que la mayoría de nosotros probablemente asumió que se había abordado ya hace mucho tiempo, que se había terminado, pero necesitamos comprender que las minorías étnicas siguen siendo vulnerables y que esta enfermedad, este virus mostró que seguían siendo más vulnerables que las poblaciones de raza aria o blanca en estos países. Uno pensaría que no pasa eso, pero sigue sucediendo. En estos días por cierto, les recomiendo, y usted dirá que el pastor viene a recomendarnos un programa de Netflix. Sí, hay un programa, un documental en Netflix, se llama Ugly Delicious, de un coreano o chef que hace una investigación de comidas típicas en el mundo, y entre esas hay 2 episodios que me impactan mucho porque comunica más que comida, y es acerca de la investigación de los tacos. Aquí mi hermano mexicano, ¿verdad? Y él dice, el problema de los tacos en Estados Unidos y en muchas naciones es que es más que comida. Detrás del taco hay un tema que es la migración, del cual no se quiere hablar, del cual no se quiere atender, y hay que hablarlo. Otro tema que compartieron fue el tema del pollo frito en Estados Unidos. Y es interesante
interesante cómo hay gente que disfraza aún su odio racial hoy relacionando el pollo frito y la sandía con los afrodescendientes en Estados Unidos. Ponían una declaración hace muchos años atrás, no tantos, cuando Tiger Woods, este famoso golfista, ganó un torneo en Estados Unidos, y otro campeón de raza blanca, cuando le preguntaron acerca del éxito de este afroamericano, le dijo: es un buen jugador, pero que siga comiendo pollo frito. Y esa declaración lo que hace fue mostrar de manera camuflada que hay un odio racial en él, que estaba inconforme de que un afroamericano haya ganado un torneo que por la regularidad y por historia siempre lo habían ganado varios. ¿Me explico? Entonces es un tema que está en las sombras. Ahora, preguntarnos si en Costa Rica, en América Latina, ¿habrá problemas de raza? ¿Qué piensa usted? Yo diría que sí. Tenemos una población indígena enorme en América Latina. Una población indígena enorme que aún no ha sido alcanzada. Todavía tenemos problemas de segregación racial en ese sentido. ¿Qué está haciendo y qué va a hacer la iglesia post-COVID al respecto? Un tercer segmento o grupo que ha estado en la sombra son los adultos mayores. Una sombra notable ha sido la difícil situación de nuestra población anciana, especialmente aquellos que viven en hogares de ancianos. COVID los devolvió a una especie de visibilidad porque la tasa de mortalidad en los hogares estaba por las nubes. Pero debemos preguntarnos, ¿quién los mantendrá en el centro de atención después del COVID-19? ¿Cómo vamos a cuidar decentemente a nuestros adultos mayores después del COVID-19? Hoy los pastores nos encontramos, me tengo que incluir porque también soy pastor, o sirvo en el equipo pastoral de una iglesia aquí localmente, donde tenemos que preguntarnos: ¿y cómo hacemos las reuniones sin nuestros adultos mayores? Hay muchas iglesias donde la población que no es adulta mayor o gente anciana es muy pequeña, que más son aquellos que son mayores de edad. ¿Cómo tenemos reuniones en una iglesia como esa? ¿De qué cosas tenemos que preocuparnos? ¿Cómo los atendemos? ¿Cómo los cuidamos? ¿Qué valor les damos a ellos? Hoy vivimos en una generación que cree que puede prescindir de los ancianos, que puede prescindir de los adultos mayores. Pero es una generación que no está produciendo nada. La generación actual, aún desde los finales de la generación milenial, ¿verdad? Y la generación actual, están cosechando, están disfrutando todo lo que los baby boomers, los que salieron de la Segunda Guerra Mundial, han producido. La tecnología de hoy, la ciencia, los avances, todo lo que usted encuentra en el mundo hoy fue iniciado y producido por aquellos que salieron de la Segunda Guerra Mundial. Dígame, ¿qué están produciendo? ¿Qué están produciendo las generaciones actuales al mismo nivel que aquellos produjeron? Nada. Nada. Entonces, ¿cómo podemos tener equipos hoy, que es una cultura de liderazgo nueva que está cogiendo cada vez más fuerza, de liderazgo en equipo? ¿Cómo podemos tener equipos sin tener personas adultas mayores en nuestros equipos o gente mayor en nuestros equipos? Por eso es que algunos están proponiendo de que nuestros equipos sean multigeneracionales, que le demos un rol, que le demos un valor de servicio a aquellos que son adultos mayores, porque déjenme decirle algo, tienen muchísimo que dar. Es muy poco lo que los nuevos pueden dar y es demasiado lo que ellos pueden dar, pero por su edad o por determinadas características los dejamos sentados o no nos importan o no nos interesan, porque nos interesa la gente que es de nuestra edad o con la que podemos compartir algo. ¿Me estoy explicando? Un último grupo que la iglesia debe atender post-COVID-19 es los migrantes. Me gustaría saber cómo les ha ido a migrantes pobres, porque quienes viven en las afueras de nuestras ciudades, que se les paga una miseria en sus trabajos, los brotes de infecciones por COVID en fábricas donde trabajan la mayoría de personas migrantes en los países deberían llamar nuestra atención. Todos estos grupos han estado totalmente ausentes de la cobertura de los medios y eso no es de sorprendernos, porque muy poco le interesan a otros. ¿Cuál es la gran crisis del COVID aquí en Costa Rica? ¿A quiénes miramos como el centro de la propagación del virus aquí en Costa Rica? ¿Lo podemos decir o no lo podemos decir? Miramos para San Carlos La Fortuna, a la frontera con Nicaragua. Miramos a los traileros nicaragüenses. Miramos a las poblaciones migrantes que entran a este país, buscando algo porque en sus países están mucho peor.
La pregunta es, como iglesia, ¿qué hacemos? Es la misma pregunta que la iglesia debe hacerse en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, acerca del proceso migratorio venezolano. Es lo mismo que tenemos que hacer en México con los procesos migratorios en México, en Estados Unidos, desde Honduras, Guatemala, hacia el norte del continente. Son los mismos procesos que debemos preguntarnos en otras partes del mundo. Así que, ¿qué está haciendo la iglesia o qué va a hacer la iglesia post-COVID-19 por los migrantes? Esto, ¿dónde deja la iglesia? Destacaría 3 nuevas oportunidades al respecto. Nos deja la oportunidad de ayudar a las personas a reducir la velocidad, a ser más contemplativos, a volver a ser capaces de apreciar el significado real de nuestra fe, que es una condición previa esencial para vivir una vida de comunión plena con Dios. Decía Andy Stanley, entrevistado en Estados Unidos, el hijo del pastor Charles Stanley, que la iglesia necesita volver a definir cuál es el centro de su misión. Si la misión de la iglesia es reunirnos en los templos, o la misión de la iglesia es hacer discípulos por todas las naciones. ¿Cuál es la real misión de la iglesia? Porque a veces parece ser que en estos últimos meses y semanas la misión de la iglesia esté centrada en volvernos a reunir en nuestros templos. ¿Es esa la misión de la iglesia? ¿O la misión de la iglesia es hacer discípulos? Así que tenemos que preguntarnos acerca de cómo vamos a ayudar a las personas a desarrollar su fe. Tenemos que dar la bienvenida a las personas a una vida más local, una vida más conectada con la familia, con la tierra y paradójicamente más conectadas con personas de otras partes de nuestro mundo interconectado hoy en día. Hoy estamos nosotros presencialmente, pero aún podríamos haber hecho esta reunión a través de la tecnología y posiblemente puedan haber llegado más personas. Y pueden haber llegado personas de otros países, de otras ciudades, de otras partes del mundo. Porque sé que lo conocen en otras partes, no es que no lo conozcan, ¿verdad, hermanos? Costa Rica se caracteriza por la formación misionera, por la formación bíblica, teológica, por el desarrollo de líderes. Conocen esta institución. Yo la conocía en mi país. Entonces necesitamos ayudar a la gente a conectarse con el mundo, a no vivir bajo esa burbuja que hoy es el concepto que a todos nos quieren meter en la cabeza. Y que por cuestión de salud es entendible, pero a veces nos quieren hacer vivir en una burbuja totalmente aislada de lo que pasa en el resto del mundo. Eso le deja a la iglesia con 3 tareas, así como nos da oportunidades, nos deja 3 tareas. Y la primera tarea que quiero compartir con ustedes es: necesitamos facilitar a las personas un encuentro personal con Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia post-COVID? Facilitar a las personas un encuentro personal con Dios. En otras palabras, necesitamos impartir una fuente de espiritualidad personal cuya base sea la experiencia de una relación personal con Jesús. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos: ¿esa relación personal con Jesús se desarrolla única y exclusivamente bajo 4 paredes y un techo? ¿O puede desarrollarse en cualquier lugar? De la misma forma que Dios es omnipresente, en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier momento se puede desarrollar esa relación personal con Jesús. ¿Qué tipo de fe y de espiritualidad estamos enseñándole a las personas? Y la iglesia tiene esa tarea post-COVID. ¿Cuál es la esencia de la espiritualidad de los creyentes? ¿Cómo tener creyentes realmente espirituales, producto de esa relación personal y genuina con Jesucristo? Es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Tesalónica. En medio de las dificultades, ustedes han aprendido a mantenerse firmes en su fe. Y eso es lo que los hace trascender. Esa actitud como creyentes, esa vida que ellos emanaban, es lo que los hizo tener fama en Acaya, en Macedonia y en otras partes del mundo. Tanto que dice Pablo, nosotros en otra parte de la carta no tuvimos necesidad de predicar el evangelio. ¿Por qué no tuvimos necesidad de predicar? Porque ustedes ya lo habían hecho. Y no necesariamente enviando misioneros, sino que mostrando una espiritualidad genuina. Imagínense el impacto que eso tiene. Hoy en un mundo interconectado eso es más posible todavía. La segunda tarea es que necesitamos empaparnos de la vida de Cristo. Hace unos años, siendo pastor en Guayaquil, una iglesia bautista, me acuerdo tanto de esto y no lo digo por ninguna soberbia o jactancia, pero el título de mi rol era pastor de evangelismo y discipulado
y el responsable de la coordinación de los ministerios en la iglesia. Una iglesia pequeña, alrededor de unas 300, 400 personas, una iglesia grande. Y recuerdo que en un momento del ministerio llegó un punto en el que yo empecé a experimentar un vacío y no entendía por qué. Tenía trabajo, estaba haciendo lo que Dios me llamó a hacer, lo que me gustaba hacer, pero experimentaba un vacío que no sabía cómo llamarle o cómo identificarlo claramente que pasaba en mi vida. Me acuerdo que invitamos a una de nuestras misioneras americanas que por muchos años sirvió aquí en América Latina a un congreso de mujeres en nuestra iglesia. Y al final del congreso le conté lo que estaba pasando y ella me dijo: mi esposo está ayudando o mentorizando a algunos pastores en Miami donde ellos residen y posiblemente te pueda ayudar. Conversa con él. Me puse en contacto, una semana después yo estaba hablando con su esposo, se llama Dean Bill. Y Dean, un misionero de muchos años, pionero del ministerio de cruzada aquí en América Latina, me dice: Jorge, tengo 3 preguntas para ti. Yo le digo: está bien, dime cuáles. La primera pregunta es: ¿cuántas personas has evangelizado el último mes? Y yo, como buen pastor, le dije: ninguna. Y él me dijo: ¿tú eres el pastor de evangelismo y discipulado de la iglesia? Sí, yo soy el pastor de evangelismo y discipulado. ¿Cuántos has evangelizado en los últimos 3 meses, Jorge? Bueno, Dean, tuvimos 2 retiros, un congreso, estaba ocupado con una y otra cosa. No, ninguno. Ok. En los últimos 6 meses, yo ya me empecé a sentir mal y le dije: a nadie. Él me dijo algo que me dolió mucho más: no te voy a preguntar por el año, porque seguramente la respuesta es la misma, ¿cierto? Y yo guardé silencio. Está bien, me dice, tengo una segunda pregunta para ti. Yo ya ni le quería responder, estaba entre dolido y molesto por lo que me estaba diciendo. ¿A cuántas personas estás discipulando? No, hay cerca de 100 líderes a mi cargo en la iglesia. No, me estás entendiendo mal. Yo no te estoy preguntando cuántos líderes hay en la iglesia. Tú eres el coordinador de ministerio, así que sabes cuántos líderes y todos te responden a ti. Yo estoy preguntándote en cuántas personas estás derramando tu vida. ¿A cuántas personas estás ayudando a crecer y creciendo junto con ellos en Cristo? ¿Con quienes estás caminando día a día para que su carácter sea moldeado por la imagen de Jesús y de su palabra? Entonces yo le dije: ninguno. Y él me dijo: necesitas trabajar en eso. Y yo le dije: bueno, dime, ¿cuál es el seminario al que tengo que ir? ¿Cuál es la conferencia a la que tengo que asistir? ¿Hay alguna conferencia de iglesia de servicio a la que yo pueda asistir para que eso cambie, para que mi vida sea transformada y avivada? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Hay una capacitación de crew en Estados Unidos a la que tenga que ir? Dime dónde puedo tomar una capacitación que me ayude a tener herramientas para hacer esto. Y él me dijo: tú no necesitas ninguna capacitación, no necesitas ningún entrenamiento, ni viajar a ningún lado, no necesitas ningún retiro, no necesitas leer ningún libro, no necesitas tomar ninguna clase, necesitas una sola cosa. Yo le dije: dime cuál. Y Dean me dijo una de las frases que más me ha conmovido en la vida y que posiblemente sea en el paso de una segunda conversión que experimenté en Cristo Jesús. Y él me dijo: necesitas volverte a enamorar de Jesús. Y eso ha sido lo más lindo, pero lo más duro que he tenido que escuchar en el ministerio. Porque le estaba diciendo a un pastor, con líderes, con responsabilidades, que necesitaba volverse a enamorar de Jesús. En otras palabras, me estaba tratando como si yo no conociera a Cristo. Pero bendito sea Dios que me trató así. Y así necesita Dios tratar a algunos de nuestros pastores hoy en día, algunos de nuestros líderes. Porque el problema de la iglesia es que la iglesia post-COVID-19 debe dejar de hacer menos y ser más. El desafío que COVID-19 nos está presentando a la iglesia post-COVID es que la iglesia, se lo repito, debe ser más y hacer menos. Es decir, debe ser más iglesias y dejar de hacer tantas cosas que hacemos
hacemos que a la larga no nos llevan a ese llamado esencial, que es llevar a la gente a Cristo, que es formar discípulos conforme al modelo de Cristo, que ayuden a la transformación de este mundo. Porque dice Romanos que la creación clama aún a la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. La pregunta es, ¿dónde estamos los hijos de Dios? Estamos metidos en las iglesias, estamos ocupados en tantas cosas y no estamos produciendo transformación socioespiritual real en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Entonces ese es el desafío de Dios para la iglesia post-COVID. Después me hizo una tercera pregunta. Yo pensé que ya había terminado con eso, que ya me había hecho pedazos, me estaba pateando en el suelo, pero él todavía estaba ensañado conmigo y me quería pegar más. Los misioneros americanos a veces son duros, con cariño para algunos de mis hermanos que están aquí. Pero qué bueno que sean así. Yo era un latino que necesitaba escuchar eso. Y él me preguntó, bueno Jorge, la tercera pregunta, y una pregunta que te voy a hacer cada vez que nos encontremos, cada 15 días, es, cuéntame, ¿qué te ha estado hablando el Señor en los últimos días? A través de su palabra. Y yo debo confesar que no tenía respuesta. Me di cuenta que escribía sermones para predicar el domingo, pero eran que los escribía y los preparaba para predicarlos, pero no para vivirlos, o no para escuchar yo la voz del Señor. Escribía dentro de mi responsabilidad los estudios bíblicos para los grupos pequeños de mi iglesia, pero no escuchaba la voz de Dios, los escribí y los preparaba para que otros los escuchen, para que otros los lean, para que otros los disfruten en la comunidad de creyentes, en un grupo pequeño, pero yo no lo estaba haciendo. Él enseguida me empezó a compartir todo lo que Dios le estaba hablando a través de su palabra, porque es un hombre que tiene ese contacto con Dios y su palabra día a día. 15 días después me volvió a hacer la pregunta y yo no tenía respuestas, y él siempre tenía algo que compartirme. 15 días después, ya habían pasado 2 meses de nuestro primer encuentro, me volvió a hacer la misma pregunta y yo no tenía nada que compartirle, y así pasó otra reunión más. Cuando ya habían pasado 3 meses de nuestros encuentros quincenales, la noche anterior a la reunión con Dean Bill, yo estaba sentado en la mesa de mi casa con la Biblia abierta, diciéndole al Señor, háblame, porque mañana Él me va a preguntar y yo quiero decirle algo. Esa noche tampoco escuché la voz del Señor. 15 días después, yo estaba anhelando que Él me llamara, porque ahora tenía muchas cosas que decirle. Algo había pasado en mi vida. Tuve un encuentro nuevamente con Jesús, me volví a convertir, y ahora tenía mucho que contarle acerca de lo que la Biblia me estaba hablando cada día, y mi vida empezó a ser transformada. Empecé a reunirme por el lapso de un año con este misionero en mentoría digital. En los últimos, eso empezó en 2014, en los últimos años, en los últimos 6 años, me he visto con él presencialmente 2 veces porque hemos coincidido en un evento internacional de nuestra organización. Pero el resto del tiempo ha sido virtualmente. Así que cuando los pastores hoy pelean conmigo y pelean con ustedes los misioneros, y si hay pastores aquí que hacen esa pelea, dejen de pelear por eso. Cuando quieren seguir insistiendo que la única forma de tener comunión es presencialmente. Hoy tenemos que redefinir la comunión y tenemos que incluir que hay una opción para tener comunión y es virtual. Yo tuve una relación virtual con un hombre que impactó mi vida y que el ministerio ha sido impactado por causa de la mentoría y la relación con este siervo de Dios. Entonces no les hablo de una teoría, les hablo de una experiencia personal. En medio de ese tiempo que nos estábamos reuniendo, él me dice, Jorge, ¿a quiénes has evangelizado? Sin darme cuenta, sin proponérmelo de forma natural, yo había empezado a evangelizar y a discipular a otros. Entonces él me dijo, de esos que has evangelizado en los últimos meses, ¿qué tal si seleccionas a 2 o 3 a los que vayas a discipular de forma más personal? Excelente, yo tenía ahora muchos a quienes seleccionar. Así que seleccioné a 4. A veces me siento mal porque Jesús de 12 perdió 1 y yo de 4 perdí 1, así que estoy mal, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. Esos 3 muchachos se convirtieron en líderes de ministerios de la iglesia. Ahora los líderes no eran los hermanos que seleccionábamos a dedo porque viene más, porque es más bonito, porque tiene más años, sino es aquellos que vivían procesos de discipulado. Y el día que vendí la visión al pastor principal y a toda la congregación fue un domingo que me tocó predicar. Hablé del discipulado e invité a mis 3 discípulos al altar y les dije, ahora ustedes vayan y busquen a los que están discipulando. Y ellos fueron a buscar cada uno a 2 personas que habían evangelizado y discipulado y los trajeron al altar.
Y le dije a ellos, ahora ustedes vayan a buscar a alguien que estén discipulando, que hayan evangelizado y estén discipulando en la congregación. Y 2 de ellos fueron a buscar a otras personas que estaban evangelizando y discipulando y los trajeron acá. Cuando la iglesia vio eso, la iglesia dijo, eso queremos. Así que la iglesia post-COVID necesita volver a ser discípulos. No entretener a la gente, a ser discípulos. Me estoy haciendo entender, hermanos. Y termino con esto, porque ya me estoy pasando el tiempo. Que me dieron tarde, pero bueno. Necesitamos empaparnos en la vida de Cristo, que es una vida vívida con y para otros. Se trata de una tarea contemplativa, pero que requiere una expresión comunitaria real de algún tipo. No se trata de solo Jesús y yo, sino Jesús y otros. Porque ese es el principio de Jesús. Ese es el principio de nuestro Señor, ese es el principio del Evangelio. Un año después de haber empezado el proceso de discipulado y grupo pequeño en este nuevo avivamiento que estábamos experimentando en la iglesia, el pastor principal tomó una decisión que algunos líderes de la congregación no estuvieron de acuerdo. Y ese día yo conocí verdaderos pastores. No hay mejores pastores que los que dividen iglesias. Esos sí que son pastores. Déjenme decirles, hermanos, son unos pastorazos. Porque visitan a la gente como ningún otro pastor lo visita. Llaman a la gente como ningún otro pastor llama a los miembros de su congregación. Solo que estos los visitan y los llaman para hablarle mal de otros, para hablarle mal de la iglesia y para decirles que se vayan con ellos a otro lugar. Increíble, ¿verdad? No sé si usted conozca a esos pastores, yo sí conozco a esos pastores, ¿no? O hermanos de la iglesia que asumen ese llamado pastoral. De las 400 personas, unas 60 o 100 personas se fueron con ellos. Pero ¿sabes quiénes se fueron con ellos? Los que no estaban ni en un grupo hogareño ni en discipulado en la iglesia. Todos los que estaban en un grupo de hogar y todos los que estaban en discipulado, cuando los llegaban a ver al trabajo, a la casa, o los llamaban por teléfono y le decían, mire, no sé si el pastor ha tomado una buena decisión o no, pero yo sé que estoy ocupado en la misión de Dios, estoy haciendo discípulos, estoy siendo discipulado. Así que no me interesa lo que usted me quiera decir, yo estoy enfocado en lo que Dios nos llamó a hacer. Así que si queremos que la iglesia sobreviva a cualquier pandemia, aún la pandemia de las divisiones, o de las falsas doctrinas, o las pandemias de tantas cosas que el diablo se puede inventar para destruir la iglesia del Señor, necesitamos cuidarla siendo discípulos. Esos discípulos son los que van a permanecer de la misma forma que son esos discípulos los que han hecho que permanezca la iglesia hasta el día de hoy. Esa es la iglesia post-COVID. Finalmente, sabiendo lo que Dios tiene en mente para nosotros, la comunión de su amor es algo que no podemos eludir nunca más. Así que la esperanza de la iglesia es algo real, y yo creo que sí. Necesitamos la cercanía personal de un Dios que se une a su pueblo amado en medio de la aflicción, como lo está haciendo hoy con nosotros. Un Dios que aparece incluso cuando la gente no puede. Un Dios que sale a la ciudad. Un Dios que sale al mundo para proteger y sanar y que luego nos impulsa a todos a la acción, a representar la compasión del reino aquí y ahora. Es esa la dirección en la que nuestras mentes y nuestros corazones deben girar post-COVID-19. Esa es la iglesia post-COVID-19. Así que volvamos a ser iglesia y dejemos de hacer iglesia o tratar de hacer iglesia y seamos la iglesia que Dios nos llamó a ser. Permítanme orar por ustedes en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad y la invitación que nos brinda este grupo de siervos tuyos, a quienes estoy seguro que tú los has guiado y dirigido, Señor, para traer esta propuesta a la iglesia, a la pastoral, al liderazgo. Y que estos espacios sirvan, Señor, como espero que sirva hoy, para encender esa llama en nosotros. Posiblemente en algunos está encendida fuertemente, pero que tú la enciendas aún más. Pero quizás en otros que vengan a estos espacios las llamas estarán a punto de extinguirse. Entonces, así como le llamaste a Samuel antes que la lámpara del templo se apague, también nos llamarás a nosotros. Y usarás espacios como la iglesia, el servicio, para poder llamar nuestra atención y decirnos cuánto tú nos anhelas, nos necesitas y nos quieres tener involucrados en aquello que nos has llamado a hacer y ser firmes en la misión encomendada.
ayúdanos, Señor, a ser iglesia post-COVID-19 y dejar de hacer iglesia, dejar de llenarnos de tantas actividades que no nos llevan posiblemente a aquella única área de enfoque en la que tú deseas que estemos siempre atentos, y es hacer discípulos. Ayúdanos a preocuparnos por la desigualdad, por los ancianos, por los niños, por los migrantes. Ayúdanos a preocuparnos, Señor, por cuidar que haya odio, ya sea racial o de cualquier tipo en nuestras comunidades, que la fe, el amor y la esperanza sean lo que llenen el corazón de tus hijos y hijas. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Un privilegio. Al servicio de ustedes, la Cruzada Estudiantil aquí en Costa Rica y en toda la región. Bendiciones.